Hola, bienvenidos a un nuevo video de Catitas Crochet, en donde aprenderás a tejer muchas cosas hermosas. Hoy les traigo este top decorado con el bello girasol que les enseñé a tejer en el video que dejaré por aquí. Este top es para una bebé de 6 meses y sus medidas son 9 centímetros en el cuello, 15 centímetros de largo, 28 centímetros de ancho y de 27 centímetros son las tiras que van amarradas a la espaldita de nuestra bebé. Para este top vas a necesitar estos materiales: hilo de color rosado, en este caso de la marca Eulalie, aguja de 3 milímetros, tijeras, hilo de coser y aguja para pegar nuestra flor al top y marcadores. Ok, manos a la obra. Vamos a tomar nuestro hilo de color rosado y vamos a hacer un anillo mágico de la siguiente manera. Vamos a redondear nuestros dedos y vamos a introducir nuestra aguja por aquí, sacamos y jalamos un poco este hilito de aquí y vamos a subir 3 cadenetas. Estas primeras cadenetas representan a un punto alto, por lo que ahora vamos a hacer 2 puntos altos. Agarramos la lazada, introducimos en el anillo mágico, sacamos, introducimos, agarramos y cerramos el punto. Nuevamente repetimos lo mismo. Ya teniendo nuestros 3 puntos altos, vamos a hacer una cadeneta. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir lo anterior haciendo 3 puntos altos. Esto lo vamos a repetir 2 veces más. En total son 4 grupos de 3 puntos altos. Ok, ya llegué al final, ya hice mis 4 grupos de 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadeneta y cerramos esta primera vuelta con un punto raso en la parte de aquí. Antes de subir a la segunda vuelta, vamos a hablar un poco. Estos 4 agujeros que vemos aquí son las esquinas de nuestro cuadro que está en el medio del top. Entonces allí es donde vamos a hacer siempre nuestros aumentos. En esta vuelta de aquí vamos a conocer cómo es ese aumento. Vamos a subir 3 cadenetas y adicionamos una que va a ser el puente de los 2 aumentos, y vamos a hacer un grupo en el primer agujero que es la primera esquina. Ahora que ya tenemos nuestro primer grupo, vamos a hacer una cadeneta y vamos a hacer el segundo grupo. Y así tenemos nuestro aumento realizado. Vamos a hacer este mismo aumento en las 4 esquinas, separadas por una cadeneta. Ok, ya llegué al final de la segunda vuelta y voy a hacer 2 puntos altos. Ya llevo uno y voy a unir con un punto raso en la tercera cadeneta inicial. Nos va a quedar algo así. Ya en la tercera vuelta no vamos a hacer aumentos en cada agujero, sino que solamente nos vamos a mantener haciendo aumentos en las esquinas, que son estas de aquí. Ok, entonces vamos a empezar. Subimos 3 cadenas o cadenetas y hacemos 2 puntos altos,
dividimos con una cadeneta y hacemos un aumento en la primera esquina. Separamos con una cadena, hacemos otro grupo en el segundo agujero. Ya que nos queda así, vamos a hacer aumentos en cada esquina y en el centro, que en donde está este agujero, vamos a hacer solamente un grupo, como lo pueden ver aquí. Ya llegué al final de la tercera vuelta y vamos a hacer una cadena y cerramos esta vuelta con un punto raso en la parte de aquí. Subimos 3 cadenas más una cadeneta adicional y seguimos realizando grupos en cada agujero que se encuentre en el entremedio de las esquinas. Así que empecemos la cuarta fila. Ok, ya yo he llegado al final de la cuarta fila. Hice mis 2 puntos altos y voy a cerrar con un punto raso en la tercera cadena inicial. Ahora, esta fila que sigue, que es la número 5, ya es la última fila de nuestro cuadrado que va en el centro de nuestro top. Y lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo anteriormente, haciendo los aumentos en cada esquina. Ya yo llegué al final de mi quinta vuelta, así que voy a hacer una cadeneta y voy a cerrar aquí en este puntito de aquí. Ahora vamos a pasar el anillito para atrás y vamos a cortar este hilo de aquí, ya que vamos a empezar en otro lado. Ahora que ya tenemos nuestro cuadrado del medio, vamos a tomar nuestros marcadores. Si no tienen marcadores, no se preocupen, también pueden usar un hilo con aguja y la aguja la introducen en donde va la marca y quitan la aguja y ya les queda la marca. Ok, entonces vamos a marcar en estos puntos de aquí, ya que de allí vamos a empezar hacia abajo. Vamos a hacer unas disminuciones, yo les voy a enseñar cómo se hacen las disminuciones y bueno, vamos a proceder a poner los marcadores. Nos va a quedar algo así. Vamos a hacer un nudo deslizado. Nos va a quedar un anillito y este anillo lo vamos a introducir por aquí con la aguja. Primero introducimos la aguja y sacamos el anillito. Ahora vamos a subir 3 cadenetas. Y recuerden que anterior habíamos hecho una cadeneta arriba de cada grupo,
Bueno, en esta ocasión no lo vamos a hacer ya que vamos a realizar disminuciones. Luego de estas 3 cadenetas vamos a hacer un grupo en el siguiente agujero. Una cadeneta y aquí vamos a hacer un grupo, una cadeneta, un grupo, un aumento y así sucesivamente hasta llegar hasta aquí. Ok, ya yo llegué al final de la 6ª vuelta y como les dije, aquí vamos a hacer una disminución. Ya yo hice mi grupo, mi último grupo, ya que aquí está el marcador. Y ahora vamos a hacer un punto alto en el punto que está el marcador. Aquí. Y ya creamos una disminución. Ahora cortamos nuestro hilo. Hacemos un nudo deslizado. Y nos va a quedar el anillito para usarlo acá. Ok, aquí está mi marcador. Aquí está mi disminución y aquí en la cima vamos a empezar la nueva fila. Subimos 3 cadenetas y continuamos haciendo grupos en donde corresponden y el aumento donde están las 2 esquinas. Para cerrar la vuelta número 7 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la número 6. Tomamos lazada y hacemos un punto alto en el punto alto anterior y así hacemos una disminución. Ahora cortamos el hilo y vamos a hacer nuestra última vuelta que comprende el inicio o el centro del top. Chicas, ya yo terminé mi centro del top, así que ahora nos toca hacer las tiras que van amarradas a la espalda de nuestro bebé. Para ello vamos a hacer un nudo deslizado, y yo lo tengo hecho para que nos quede el anillito, y vamos a empezar a trabajar aquí en donde está esta cima. Ok, vamos a subir 3 cadenas, vamos a hacer un punto alto en este punto de aquí y ahora vamos a hacer una disminución. La disminución se hace de la siguiente manera: se hace un punto alto pero no se termina, no se llega al término cerrado el punto, sino que se deja así. Se hace otro punto alto aquí en este agujero de aquí y entonces sí nos va a quedar así, nos va a quedar 3 anillos y esos 3 anillos los vamos a cerrar con un punto. Tomamos una lazada y cerramos. Ahora continuamos haciendo punto alto hasta llegar a la esquina.
Cuando ya llegamos a la esquina, vamos a hacer un punto alto aquí en el agujero del aumento. Así, nos va a quedar algo así, ok. Ahora subimos 3 cadenas. Y vamos a seguir trabajando punto alto hasta llegar hasta aquí. Ok, chicas, miren, aquí se ve la disminución que hicimos en la vuelta anterior. Así que ahora vamos a hacer otra disminución antes de la disminución y en el punto siguiente. De la siguiente manera, recuerden que no hay que cerrar por completo los puntos altos. Nos van a quedar 3 anillos y estos 3 anillos los cerramos. Tengo otra disminución. Seguimos trabajando 2 puntos altos y subimos 3 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto alto, una disminución y continuamos haciendo punto alto. Ya llegué al final y ahora vamos a subir 3 puntos altos y vamos a seguir trabajando puntos altos y la disminución correspondiente. Esto lo vamos a seguir haciendo hasta que tengamos solamente 6 puntos altos. Y ya yo logré que tener una suma de 6 puntos altos aquí. Ahora vamos a subir 3 cadenetas y vamos a hacer un punto alto en cada uno, que da un total de 6. Vamos a seguir haciendo esto durante 16 vueltas. Ok, ya yo llegué a mi fila número 16 o vuelta número 16, así que ahora voy a cortar aquí el hilo. Vamos a hacer ahora el lado derecho. Para la tira del otro extremo vamos a empezar por este lado, no por aquí, como lo empezamos acá. Ok, vamos a empezar por acá abajo. Para ello vamos a hacer un nudo deslizado y lo vamos a introducir nuestra aguja por aquí y sacamos el anillo y empezamos a hacer nuestros puntos altos. Ok, ya tengo un total de 12 puntos altos y ahora vamos a realizar la disminución como lo hicimos en el lado anterior. Vamos a unir 2 puntos altos, hacemos 2 puntos altos más y subimos con 3 cadenetas o cadenas. Viramos la labor y seguimos trabajando. Recuerden que aquí se van a realizar las disminuciones. Aquí se van a realizar las disminuciones. Ok, chicas, ya he llegado a tener 6 puntos como lo ven aquí.
¿Cómo nos damos cuenta cuando ya tenemos 6 puntos? Cuando ya llegamos a la vuelta número 12. Ahora vamos a hacer 16 vueltas con 6 puntos altos y nos va a quedar igual al lado contrario, de esta manera. Ok, chicas, ya hemos terminado el otro lado, así que ahora vamos a cortar el hilo y sellamos en esa parte. Ya tenemos los dos lados listos. Ahora vamos a hacer el pequeño detalle que tiene el top en la parte de acá abajo. Chicas, ahora vamos a contar en las vueltas y en la quinta vuelta, en la mitad, vamos a poner un marcador y en la otra parte o en el otro lado vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. En la mitad de esa quinta vuelta vamos a colocar el otro marcador. Ahora, en este espacio de aquí es donde vamos a hacer el detalle de la parte de abajo. Vamos a tomar nuestro hilo rosado y vamos a hacer un nudo deslizado. Subimos 3 cadenas o cadenetas y vamos a hacer 60 puntos altos en todo este borde de aquí. Ok, antes de terminar esta fila quiero decirles un tip, y es que para que no quede este hueco aquí, vamos a tomar, para que no quede aquí, este hueco aquí, vamos a tomar un hilo del punto anterior, de la siguiente manera. Y así no nos va a quedar un hueco allí, miren. Y otro tip que les quería dar es que estoy haciendo un punto alto entre medio de las dos vueltas de acá abajo, y aquí adentro estoy haciendo 2 puntos altos, no más de allí. Chicas, ya yo tengo mis 60 puntos altos. Ahora voy a darle vuelta a mi labor y voy a subir una cadeneta así. Esta cadeneta va a hacer la función de un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 cadenetas, 3, 4 cadenetas, y en el punto número 4 vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a repetir lo mismo. Hacemos 4 cadenetas y vamos a hacer un punto bajo en el cuarto punto. 1, 2, 3, 4. Vamos a continuar haciendo esto hasta llegar al extremo. Chicas, ya yo llegué al final. Ahora vamos a hacer 2 cadenetas. Y esta vez no vamos a llegar con las 4 cadenetas aquí, sino que vamos a hacer las 2 cadenetas y un punto medio. Agarramos una lazada, sacamos, introducimos y cerramos. Ahora damos vuelta a la labor y vamos a hacer 10 puntos altos en el arco que sigue, ¿ok?
Cuando ya tenemos nuestros 10 puntos altos, vamos a hacer un punto bajo en el siguiente arco. Subimos 4 cadenetas y hacemos un punto bajo en el siguiente arco. A partir de aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Vamos a hacer los 10 puntos altos en el siguiente arco y hacemos el otro arco acá. Ok chicas, ya yo llegué al final y ahora voy a hacer un punto bajo aquí en medio del último arco y voy a hacer 2 puntos rasos en estas dos cadenetas que se ven aquí. Voy a subir una cadeneta y voy a hacerle el acabado a mi top. Voy a tejer todo el borde de mi top en punto bajo, todo este borde. Me regreso por aquí, subo y sigo, ok, en punto bajo. Recuerden el tip que les di de para que no queden estos huequitos así, tenemos que tomar un hilo del punto que sigue. Okay. El otro tip es que este hilo lo vamos a poner aquí, así, y vamos a tejer sobre él. Y así nos queda escondido el hilo, como pueden ver. Eso mismo lo podemos repetir acá en donde tenemos varios hilos. Ok chicas, ya yo he realizado mi vuelta de puntos bajos. Miren cómo quedó. En la parte de aquí escondí mis hilos y no se ven, miren. No se ven. Y lo único que nos faltaron fueron estos de aquí, que digamos con una aguja más pequeña, esta es de 1.25, lo podemos esconder por esta fila de puntos bajos. Ahora, esto lo voy a hacer luego. Voy a explicarles lo de acá entonces, ya para terminar el detalle de abajo. Ya yo llegué aquí con mis puntos bajos. Ahora voy a realizar mi última vuelta del detalle de abajo del top. Para ello voy a tomar una lazada y en este punto alto de aquí voy a realizar un punto medio de la siguiente manera y voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer un punto deslizado aquí en esta parte de aquí y lo cierro. Me va a quedar como un pequeño piquito. Ahora esto mismo lo voy a realizar en los 10 puntos altos de la vuelta anterior. Ok, ya yo terminé mi primer abanico, por así decirlo. Ahora para cerrar yo voy a hacer un punto bajo en el arquito de aquí, en este arco, y continúo haciendo puntos medios en cada punto de la vuelta anterior con su respectivo piquito. Ok chicas, ya yo he terminado mis abanicos y cerré con un punto
raso aquí y escondí mi hilo, que ahí le dejé una puntita para que vean. Escondí mi hilo con la aguja 1.25. Ahora vamos a hacer las tiras que van amarradas al cuello de la bebé, en la parte de aquí. Vamos a tomar nuestro hilo y aguja. Esta vez lo voy a usar doble. Y vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera. Y lo vamos a introducir por esta esquina de aquí. De esta manera. Y vamos a empezar a hacer cadenas. Chicas, yo he realizado 80 cadenas. Y ahora voy a cortar el hilo por aquí. Voy a cerrar. Y para que este hilo de aquí no me quede así, voy a hacer un nudo de la siguiente manera. Un nudo. Me va a quedar así. Ok, y estos hilos de aquí los voy a cortar porque ya mi labor no se va a soltar. Queda así. Y hacemos lo mismo con el extremo de acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, acá, ¿ok? Y ahora yo voy a pegar mi flor que hice en el video anterior. Por aquí les dejo mi link y abajo les dejo también el link, ¿ok? Para que lo vayan a ver y lo puedan realizar. Voy a tomar mi aguja con hilo y voy a coser por este lado para que el hilo no se vea en la parte de atrás. Y así queda nuestro top para bebé de 6 meses, que les digo algo, también puede ser para una bebé más grande, ya que las tiras las hemos hecho de un tamaño bastante largo, que se puede ajustar perfectamente para una bebé más grande. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte, ya que voy a estar subiendo más modelos súper hermosos como este. Chicas, las invito a realizar este top, no es nada complicado y pueden seguir mi paso a paso para que lo logren. Y si así lo hacen, etiquétenme, no lo duden. Por aquí voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan, para que vean mis proyectos, por si tienen alguna idea de que quieran hacer, no duden en decirme, yo con gusto se los voy a estar facilitando. La idea es que este mundo del crochet crezca y no muera. Así que chicas, sin más, hasta el próximo video.